Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted sabe, conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública, bueno, de Tamaulipas y del país. Y bueno, creo yo que si bien hay muchos temas en la agenda nacional, uno de los más relevantes sin duda es la elección judicial. Por los cuestionamientos que ha generado, por el entusiasmo que ha generado en algunos, pero sobre todo porque se trata de un proceso inédito. De eso iremos charlando en esta ocasión, en este episodio. Hoy será una mesa de periodistas, así que presento con mucho gusto a nuestro amigo Arturo Rosas. Bienvenido, Arturo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes y muy buenos, bueno, pues un saludo a todo el auditorio también de Expreso y gracias por invitarme. Mi compañero Pedro Alfonso García, como siempre. Miguel, un gusto estar de nuevo aquí, licenciado. Es un honor siempre compartir mesa con usted. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Bueno, como decíamos hace un instante, este 28 de mayo concluyeron formalmente estas campañas, vamos a ponerle el adjetivo de históricas, porque nunca habían ocurrido, nunca había sucedido que aspirantes a jueces, a magistrados, a ministros salieran a pedir el voto a la ciudadanía para que vayan a las urnas este 1 de junio. Entonces, repito, el 28 de mayo concluyeron las campañas, estamos en este periodo de veda electoral para que el domingo se abran las casillas y se depositen los votos en las urnas. Pero vamos a empezar, digamos, por lo que terminó hoy, que fueron las campañas. ¿Por qué no nos ayudas, Arturo? Nos haces un balance desde tu perspectiva de cómo ocurrió este proceso inédito. Sí, gracias. Mira, a mí me parece, Miguel, que efectivamente es un hecho inédito, histórico, en la que los abogados, los juristas, aquellos magistrados que estaban en funciones o que tuvieron que renunciar para salir a campaña, tuvieron que entrar en una metamorfosis para poder expresarse de manera más terrenal, si me lo permites decirlo así, ante la sociedad, y poder explicar lo que no solamente era la reforma judicial que estaba entrando en ese momento al inicio de sus campañas, sino también lo que ellos proponían o buscaban hacer una vez que la ciudadanía les dé la confianza para asumir sus cargos de jueces, juez menor, magistrados, magistrados también del Tribunal de disciplina. De disciplina nuevo. Exactamente, un área nueva. Entonces, fue difícil. Y fue difícil al grado de que no vimos a todos los candidatos salir y hacer unas campañas profundas porque no dejaban de tener esa timidez ante la sociedad. Finalmente, los abogados o los que son abogados de carrera, los que son licenciados en los cargos del Tribunal de Justicia local o de el federal, no tienen más roce que los círculos de ellos, sobre todo por las horas de carga de trabajo que tienen. Así que fue un escenario difícil en el que llegar a la calle y comenzar a pedir el voto, yo creo que muchos realmente batallaron, y sin embargo hubo quienes lograron improvisar o lograron estructurar muy bien con sus redes sociales los mensajes y tratar de llegar a más gente. Al mismo tiempo, al arranque de esas campañas, pudimos darnos cuenta esa etapa de desacreditar el proceso electoral extraordinario para la elección judicial. Hubo no solamente, mientras que los institutos electorales, en el caso de Tamaulipas, hacían un esfuerzo por convocar, por orientar, por decir el ABC de lo que era la elección judicial, del otro lado, de la oposición, comenzaban a dejar no solamente un destello, sino un discurso, una narrativa en la que no se podía creer en este proceso electoral. Comenzaron a lanzar incluso informaciones sobre cómo había o se pretendía dar una preferencia al momento de ir seleccionando a los candidatos. Si recuerdan ustedes, hubo una serie de filtros que se aplicaron para poder seleccionar a los candidatos a magistrados, a jueces federales. Entonces, estos comités que se armaron en los tres poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, eran los sinodales para poder ir seleccionando y ir viendo la idoneidad de cada uno de
candidatos a los cargos de elección judicial. Y bueno, finalmente al último llegar al proceso de una selección de ellos para los que iban a estar en las boletas. Ese momento causó desconfianza y pudiéramos llegar incluso en algunos casos a aceptarlo, ¿verdad? Porque desde la misma construcción de la reforma judicial nos pudimos dar cuenta que había muchas debilidades y esto cayó en gran parte por esa irresponsabilidad de la inmediatez, de trabajar rápido en una reforma judicial, de bajarla a los congresos locales y poder llevarla a cabo en este mismo año, ¿no? Quizás otro escenario hubiera sido si el Poder Legislativo hubiera considerado que la elección se realizaría en el 2026, a partir del 2026. Otro escenario hubiera sido quizás. Eso también alimentaba la desconfianza y que al final de cuentas varios de los candidatos sufrieron esos señalamientos, ¿no? Y no podemos dejar de lado que la misma oposición señaló a muchos de los candidatos o a varios de los candidatos en el caso de Tamaulipas de tener ese lazo con el partido en el poder, incluso a nivel federal. O sea, tampoco se puede ocultar esas preferencias que existen. Y bueno, en el camino al final fueron 60 días de campaña, se fue digiriendo poco a poco, con muchas polémicas, algunas justificadas, otras no tan justificadas, para poder llegar al final de esta jornada en la que a unas horas o a unos días ya que se lleve esta elección, se resiente más también el tema de la complejidad de esta elección. Sí. Es una elección compleja, es una elección donde las mismas boletas para poder votar no es sencillo. O sea, no es una elección constitucional a la que estamos acostumbrados a aterrizar o a ver, que incluso a veces se equivoca el ciudadano al votar por los partidos o por los candidatos. Bueno, aquí este escenario también es más complejo todavía y no solamente te vas a llevar un buen tiempo para emitir el voto, ¿no? Sino que el conteo de los votos, o sea, realmente mira, todos los cambios que se generan, sobre todo en un régimen como el que ahora estamos transitando, son dolorosos y tienen una etapa de aprendizaje también. Bueno, esta etapa de la elección, que no debería de ser, esta etapa de la elección es un aprendizaje, es algo, por eso creo que inédito y histórico. ¿Tú cómo lo ves, Pedro? Yo le sumo al licenciado el tema de que fue una elección masiva además, o sea, es increíble el número de candidatos que han perfilado. Coincido con Arturo de la premura de la elección y de las pocas facilidades que tuvieron los candidatos para llevar a cabo sus campañas, porque en reiterados casos me tocó platicar con algunos candidatos y me quedó claro que no tenían tiempo por el trabajo que desempeñan, por ejemplo, muchos que son jueces y que aspiraron al puesto de elección. Pues el trabajo les impedía hacerlo, y sus horas de campaña se reducían a... me tocó ver casos de personas que a las 8 o 10 de la noche empezaban a subir contenidos como para no tener problemas, y por lo mismo que los horarios no les permitían. Siento que la elección es un choque entre una nueva forma de hacer política y las viejas prácticas del pasado. Una nueva forma de hacer política porque a pesar de la masividad de la elección, es también un aspecto que ayuda, porque si hay algo que se ha señalado siempre en la vida política del país es la operación que se da el día de la elección,
y tantos candidatos y tantas planillas, va a ser imposible que haya una elección sistemática, que sí lo va a haber, sí va a haber intentos, pero el nivel de complejidad al momento de votar va a permitir que no se dé de una manera generalizada como se suele hacer en un proceso electoral, como una elección para alcalde, una elección para diputados, senadores, etc. O sea, es una forma distinta de votación. Las viejas prácticas del pasado, yo me refiero a la lluvia de lodo. Creo que hubo acciones excesivas en contra de algunos candidatos. Menciono, por ejemplo, el caso de Tania Contreras, que fue muy insistente, fue muy persistente la forma en la que fue objeto de ataques, independientemente si hay alguna veracidad o no de lo que se diga. Siento que fue un exceso. Creo que los argumentos que dio en cuanto a la violencia en la que fue expuesta, yo sí coincido con ella por el nivel de exposición a la que la tuvieron. Y esa es una práctica muy evidente de la vieja política, podría decir yo hasta politiquería. Afortunadamente es una elección que sí está muy politizada, pero es muy ajena a lo político. Al final el Poder Judicial es una forma muy distinta de ejercer, de llevar a cabo el poder. Y otro tema que podría señalar, como vuelvo a reiterar, es el tema de las boletas, porque me ha tocado ver algunos ejercicios que están haciendo ya como una previa a un posible fraude electoral, etc. Y parece un juego de sudoku. Es literal, es un juego de sudoku. Apunta tu numerito ganador. Y va a ser muy complejo para la ciudadanía. Ahora, yo tengo una opinión muy particular de este proceso electoral, y es respecto a la difusión. Siento que las autoridades federales y las locales, por falta de presupuesto, por falta de organización o por tratarse de una elección atípica, no se aterrizó por completo el esquema, por ejemplo, de votación para que la ciudadanía lo comprenda. Y creo que ese es el primer filtro que va a haber el día D, para que no haya la afluencia de votantes que se espera en un proceso electoral normal. Y creo que eso al final sería lo más lamentable del proceso, que probablemente haya una participación ciudadana muy baja. Para allá iba justamente, porque a ver, tú lo decías, Arturo, por un lado tenemos, y también esto que dices tú, Pedro, tenemos pues una ausencia como de promoción del voto, de difusión de lo que viene, por muchos motivos. También tú lo decías, por falta de presupuesto. Ha habido recortes importantes para los organismos electorales que, bueno, no tuvieron recursos para promoverlo. Algunos también seguramente no tuvieron voluntad para promover este proceso. Hay también abiertamente una campaña de grupos de oposición, de grupos mediáticos, incluso canales de televisión, abiertamente llamando a no votar, a no participar en el domingo 1 de junio. Y por otro lado está el tema de la complejidad ya operativa, digamos, de la elección. Entonces, digamos, la gran pregunta, yo creo que mucha gente se está haciendo, es ¿quién va a ir a votar el domingo? Es decir, por un lado está la movilización, que evidentemente va a ocurrir. Habrá gente simpatizante de la 4T que seguramente también está de acuerdo con este procedimiento y va a ir a votar con entusiasmo. ¿Habrá alguien más que vaya a votar, o ustedes cómo lo ven? Mira, a mí me parece que los grupos antagónicos a Morena, o quienes son adversos a las ideas del partido en el gobierno, pues son los que encaminan o están promoviendo ese desaliento también, porque es el resultado de esa polarización que existe, esa división que se viene arrastrando desde el 2018 y que se fue alimentando por diferentes circunstancias o decisiones que tomaron los gobiernos de Morena. Creo que hoy en día esta parte a la que llegamos aquí al momento de la elección, el resultado de buscar un desánimo es porque existe una competencia o un rechazo total al partido en el gobierno. O sea,
es eso, es lo político. Todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí, es el primer filtro, por el rechazo, el poder desacreditar, el no creo. Y abiertamente, o sea, desde hace 2 días comenzaron los actores principales de los partidos políticos a nivel nacional a pedir que no vayas a votar. Pero entonces, ¿qué tan bueno podrá ser el que no vayas a votar? Hay quienes dicen, bueno, es que si vas a votar vas a darle, vas a legitimar un hecho de que es un fraude, es que es de que, una simulación. Una simulación, ¿verdad? Pero bien, pero si no votas, entonces permites que los demás decidan por ti, y si en el futuro, ¿cómo puedes reclamar? Ahora, lo que vamos a ver el próximo domingo, digo, debe de ser un error el que decidas a alguien sin conocer. Ok, pero pues tu obligación es informarte también. Claro. Pero más terrible podrá ser que acceda a alguien al poder, que en este caso como juez o como magistrado, ¿sí? En condiciones en las que sea impuesto por alguien y que no lo decidas tú, ¿sí? Con tu voto. Porque estamos hablando de personas que van a tomar los casos judiciales. O sea, no son cualquier persona en materia penal, en materia civil, en lo familiar, en lo electoral. Aquellos incluso, por ejemplo, lo comentábamos hace un par de días, todos aquellos magistrados que le entienden al tema económico. No todos lo van a entender, o sea, no todos los abogados entran sobre lo mercantil. Imagínate todas las empresas interesadas en que determinados abogados estén de acuerdo, claro que van a salir con los empresarios a votar. O sea, ellos también, porque están interesados. Aquí es un grupo de interés. Esta premura con haber salido con esta elección dejó esos huecos y esos atajos para muchos, en todo caso. Hay quienes escuchaba yo que, bueno, es una elección de estructuras. Bueno, si los dirigentes nacionales, por ejemplo, de Acción Nacional, están pidiendo que sus líderes, que los jefes estatales no vayan a votar, no le están diciendo a la militancia de ellos que no salgan a votar, porque hoy en día, candidatos, incluso en Tamaulipas, candidatos a magistrados de circuito a nivel federal, jueces federales, jueces locales, magistrados locales, están identificados con Acción Nacional, no nomás con Morena, ¿eh? Entonces ellos también tienen, y hay personas a nivel nacional, para magistrados o para la corte, que vienen desde el gobierno de Felipe Calderón, también, y que están identificados con la derecha, y que los nombres también ahí aparecen. Digo, uno a lo mejor por estar en el ambiente tratas de buscarlos, y si ahora ellos están pidiendo que no salgas a votar, no dejes ser una postura para desalentar, para llamar a lo que menos vayan a votar, pero ellos también van a hacer movilizaciones, ese día, no es así, como quieren aparentarlo, pero me parece, y si me permites hacer este regreso del punto de partida, que es el resultado de esa polarización que hay. Creo que esto lo que estamos viendo por esta elección primera, que seguramente va a tener perfeccionamiento al transcurso de los próximos meses o años, tiene que darse, ¿sí? Para irle cerrando la brecha a un nuevo método. Quizás los abogados o los magistrados y personal del Poder Judicial no estuvo muy de acuerdo, pero hoy las reglas del juego que se establecieron así también le permitieron a los que son opositores de Morena poder participar. Pues ahora habrá que ver quién gana, ¿no? ¿Tú cómo ves? Porque tú hablabas hace rato de que, bueno, el Poder Judicial debería estar alejado del tema político, pero ¿ves el riesgo de que haya esta injerencia de grupos, de partidos políticos en el día de? Fíjate, a mí mi preocupación sobre el proceso, yo me atrevo a decirlo, es en esas zonas del estado, y me refiero al país, en las que no hay un control total del gobierno para garantizar por completo la seguridad de los votantes, la seguridad de las mismas casillas, y
Y ahí sí habría más margen de maniobra para que se cometieran atropellos, no quisiera decir fraude, pero sí movilización de personas. Digo, no quiero ser exagerado, pero a punta de pistola. Hay algunas partes en el país, queda muy claro, por ejemplo, en las zonas de Guerrero, Michoacán, aquí en Tamaulipas hay regiones también en las que hay grupos que controlan y aunque haya los operativos que suele haber de la federación y del gobierno estatal, es imposible garantizar por completo todo el proceso de entrega de boletas, votación, el conteo, la entrega a las autoridades competentes. Siento que son procesos tan que van de una mano a otra que en algún momento puede suceder este tipo de cuestiones. Y donde más me preocupa, por ejemplo, es en la frontera. Recientemente platicaba con una persona experta en el tema y me comentaban, por ejemplo, Reynosa, que es una ciudad que a veces vemos no tan... Sí ha habido, sí se han presentado sucesos de violencia, etc., pero hay a veces una sinergia ahí entre la delincuencia organizada y algunos grupos políticos que pudieran tener algún, como comentó el licenciado Arturo, algún interés en común y que en algún transcurso de todo el proceso se dé la orientación para cierto juez, lo federal creo que es un poco más complejo, pero también puede suceder, y que haya grupos políticos que estén alimentando eso, que eso sería aún más preocupante. Afortunadamente, vuelvo a repetir lo que dije en un inicio, es tan masiva la elección, y no me refiero a la masiva de votación, entonces es tan masiva por el número de candidatos que hay, que incluso en ese contexto no es tan fácil que se cometan ese tipo de operaciones sistemáticas. Ahora, pase lo que pase este 1 de junio, que hay que ver, pueden pasar muchas cosas, pero pase lo que pase, más allá de que se cumplan o no las expectativas, lo que es un hecho es que el 1 de octubre, vamos a pensar en Tamaulipas, se va a renovar por completo la estructura judicial del Estado. En el caso de la entidad, pues se renueva todos los juzgados de distrito, las magistraturas y el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cómo se imaginan ese nuevo Supremo Tribunal de Justicia que se va a conformar a partir del 1 de octubre? Porque tú lo decías, Arturo, uno de los argumentos en contra de esta reforma que más esgrime la oposición es que pues se va a politizar el Poder Judicial, ¿no? Como si no estuviera politizada actualmente, claro, la conformación del Supremo Tribunal. ¿Cómo vislumbras tú esta nueva conformación? Mira, creo que si bien es cierto que importa quién es el que se va a sentar en la silla del magistrado, del juez, también debemos de pensar que es el futuro de la misma justicia. Uh-huh. Hay una nueva constitución, hay una nueva reforma que se hizo a la constitución para el Poder Judicial, una nueva ley orgánica ya que le da formalmente toda su organización al interior, en el corazón del Poder Judicial, cómo va a estar. Yo espero que la conformación realmente sea con actos reales de imparcialidad. Es decir, los hombres y mujeres que vayan a ocupar esos cargos, independientemente de su carrera judicial o sus gustos por alguna ideología, creo que lo importante es la aplicación de la justicia. Lo que nosotros vimos o hemos conocido en el pasado, que tampoco se puede ocultar, independientemente si los doctrinarios del constitucionalismo, los especialistas en determinadas leyes están en contra. Creo que hoy debemos ver que quienes vayan a llegar a estos cargos sean las personas más idóneas y mejor preparadas.
insistiría yo en que todavía tenemos tiempo para escuchar y para ver quiénes son los que van en esas listas, porque si el voto, como se ha dicho, es el arma del ciudadano, si lo convocas a que no lo haga, pues entonces lo vas a desarmar. ¿Y qué vamos a ver entonces después? Pues a lo mejor una integración de un poder judicial pues debilitado, desacreditado, señalado. Sin legitimación. Exactamente, entonces me parece a mí que debemos de ir en contra de eso, o sea, buscar quiénes van a integrar para tener hombres y mujeres que realmente sean imparciales en el manejo de la justicia, pero también que al mismo tiempo recuperen esa confianza, porque dicho sea de paso, en el caso de Tamaulipas, me parece, bueno, a nivel nacional, pero en el caso de Tamaulipas, hoy los magistrados van a durar 9 años en el Poder Judicial, pero podrán ser reelectos indefinidamente. Entonces, en ellos va a estar si se quieren mantener en esos cargos de acuerdo a su trabajo y de acuerdo a la labor que hagan en el manejo de la justicia. Es decir, aquí la integración que debemos esperar es de aquellos que realmente hagan aplicar la ley, ¿sí?, la justicia, dejando atrás todos aquellos vicios que conocimos como tamaulipecos, como mexicanos, tanto a nivel federal como a nivel local. ¿Tú tienes confianza, Pedro, en que se superen esos vicios, en que cambie el rostro del Poder Judicial de Tamaulipas? Sí va a cambiar por la emergencia de muchos de sus candidatos, pero yo coincido con el licenciado Arturo Rosas en una cuestión. Sí es preocupante el tema de la profesionalización y me gusta mucho este tema porque con los mismos candidatos, porque algunos son personas de carrera, está ese sentimiento agridulce de decir, es una elección más abierta, le das más oportunidad a otras personas, pero al igual hay gente que ha pasado toda su vida dedicada al Poder Judicial y pues ya no va a continuar porque tiene que ser mediante una boleta. Yo puedo coincidir con lo que digo. El número de candidatos, va a haber algunos buenos, va a haber otros no tanto. Pero sí es muy preocupante algo. Creo que las dinámicas que se están dando en el país, políticas, económicas, etc., sí requiere que el Poder Judicial, al tratarse del poder árbitro, debe estar en manos de personas capaces, en manos de un aparato que tenga la suficiente capacidad para procesar, además, todos los tiempos que estamos viviendo. Afortunadamente México se ha mantenido ajeno de eso, pero ahí vemos en el mundo cómo está cambiando mucho. Por ejemplo, Estados Unidos es un caso evidente y más allá de la política, de lo que está pasando en la cuestión en materia de derechos fundamentales. Por ejemplo, el revés que le dieron al aborto en Estados Unidos, de una ley que se estipuló en los 70s, ¿no? Aproximadamente. Ese es el temor, más allá de todo el discurso que se ha hecho sobre el narcotráfico, sobre guachicoleros, etc., o sea, todo lo que se ha mencionado, me preocupa mucho que el Poder Judicial termine en una orientación política que atropelle los derechos de las personas, que se frenen todos los avances que se han dado en el país y no se den reveses, porque, por ejemplo, yo soy muy defensor y yo sé que a veces generan un poco de incomodidad lo que digo, pero, por ejemplo, a mí la desaparición de transparencia se me hace un gran revés democrático en la historia del país, y ese es el gran riesgo, que traducido al Poder Judicial sea más conservador, por ejemplo, y vayamos para atrás. A ver, es cierto, pero hay una parte también hacia atrás, o de manera todavía reciente con los que están, veíamos que los jueces o los magistrados o ministros de la Corte
parecía que transmitían en algunas decisiones, desde luego, ¿verdad?, muy particulares a los que se les debería dar seguimiento, esa inclinación por favorecer a determinado actor. Es cierto que un juzgador no va a quedar bien con las dos partes, pero era notorio cómo podía darse un favoritismo hacia una persona. Bueno, ahora creo yo que los nuevos magistrados o los nuevos jueces deberán de aplicar sus procesos judiciales sin fobias, Sí. sin filias ni fobias. ¿Por qué? Porque entonces vamos a caer en algo que estuvieron criticando también en el pasado. Y porque además en teoría van a estar bajo el escrutinio público más que antes, ¿no? Exacto. Que esa es una Y palabra... eso se puede percibir, se va a percibir en su momento más rápido, ¿no? Esa es una palabra súper importante, el escrutinio público. Participe o no la ciudadanía, ya es un proceso electoral y es súper importante eso. Ahora, como lo mencionaba incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo pone, el pueblo quita. Sí, tal cual. Ya para ir terminando, una expectativa, Arturo, para el domingo. Yo sé que es difícil hablar de porcentajes, pero ¿qué esperarías tú que ocurra el domingo en la jornada electoral? Pues yo esperaría que exista participación de la ciudadanía. Al menos creo que los sectores más interesados sobre el ramo deberían de garantizar su participación, pero lo que yo sí aspiro es que vaya el ciudadano. No se puede elegir a ciegas, o que lo hagan por ti. Yo insistiría en que es preferible que uno vaya y esté tranquilo porque emitiste tu voto para poder exigir después. Aunque no ganen tus candidatos posiblemente, ¿verdad? Pero bueno, tienes esa autoridad moral para poder exigir que el próximo domingo se dé esta elección con el mayor número de votos. Se habla históricamente, ahorita se está hablando en los últimos días de que podrá salir a votar quizás a lo mucho el 10% del padrón. Sí. Pudiera ser. Uno no sabe con exactitud, ¿verdad?, las dimensiones que existan. Es mucha la guerra mediática también para desalentar, para llamar al voto. Lo que vimos en Tamaulipas también, ese combate particularmente contra la candidata magistrada, contra Tania, también es un elemento que contribuye, pero que se fueron construyendo narrativas para poderlas hacerlas hasta legal, aunque no fueran cierto. Digo, si me permites hacer por favor, un paréntesis, sí. Es hacerle un señalamiento a ella por responsabilidad de lo que hacían sus familiares. No está comprobado que los familiares estuvieran involucrados en nada, pues ella menos, pero al ser familiar, pues qué culpa. Digo, nadie elige las actividades de su familia, ¿no? Entonces fueron construyéndose esas cosas, esos desánimos con tal de desacreditar la elección. Es un buen ejercicio. Quizás no guste el método, el mecanismo, ¿no? Pero bueno, está en la participación entonces de ir rompiendo o de generar esos cambios que el ciudadano quiere. Si tú te quejaste mucho por los actos de injusticia que hubo, porque consideraste que fue estar cometiendo actos que violaron tus derechos humanos, bueno, pues entonces a partir de aquí es el momento de irle dando esa transformación, ese cambio, ¿no? Me parece a mí que el próximo domingo existe la oportunidad de contribuir a eso. Respeto quien no quiera creer, sobre todo a los priistas y panistas, que tengo también muchos conocidos y muchos amigos ahí en esos partidos, pero su posición, la lectura que ellos hacen, la postura que ellos asumen, es más de oposición a Morena que realmente verle el lado en donde pues las reglas son legales, la elección es legal, está en la Constitución los cambios establecidos para que se dé una buena jornada el próximo domingo. ¿Tú qué esperas de la jornada, Pedro? Yo tengo un ánimo desde que inició el proceso que hasta incluso yo mismo me critico de romántico, pero la emergencia de tantas figuras en sus limitaciones, en las limitaciones que les puso las autoridades federales, me deja muy buen sabor de boca, que incluso lo digo con palabras de personas que están involucradas en la elección, que son candidatos,
nos sacaron de la cueva a la luz. Y lo notamos con algunos candidatos que se ponían nerviosos, que les era difícil hablar de una manera fluida. Pues ya en este lapso de 60 días tuvieron las suficientes oportunidades para aprender, para desenvolverse mejor. Y yo creo que dependiendo de la votación que se dé, que espero en algunos casos sea una buena votación, pues ya hay figuras a escena que en el futurismo político pueden en algún momento aspirar a otro puesto. Y a mí me da mucho gusto porque si bien cualquier ciudadano debe ser votado, siempre lo ideal es que las personas que estén a cargo de un puesto público tengan un nivel de preparación. Pues la mayoría de los diputados, de los candidatos, tienen muy buena preparación. Y me da otro buen sabor de boca en algo que ya es más de lo internacional, y es sobre cómo en muchas partes del mundo se ha dado una sobreinterpretación de la ley abusiva. Y yo creo que por lo mismo lo menciono, que en un futuro lleguen figuras que han estado trabajando, que han estado litigando, que han estado metidos en el ámbito jurídico. Creo que al menos por convicción profesional van a tener un mayor respeto de la ley que lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas. Las 3 subrayadas o los puntos sobre los 10 que hizo Cabeza de Vaca para hacer todo una desbarajuste legal en el estado, rayan lo peligroso, porque al final, como lo dije anteriormente, pues frena la libertad humana. Pues ahí está, en efecto, durante estos casi 2 meses hemos dado cobertura a este proceso electoral inédito. Hemos escuchado, como decía Pedro, a algunos de sus participantes, a candidatos. Y pues no está de más, también lo decía Arturo, pues invitar a la población, invitarlos a ustedes a que ejerzan este derecho inédito que ahora tenemos también de elegir a nuestros jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte. Así es que pues está abierta la invitación para que usted participe este domingo 1 de junio en la elección. Muchas gracias, Arturo. No, gracias por la invitación y un gusto saludarlos, como siempre, Miguel, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias. Y quisiera hacer una mención solamente para la audiencia que nos vea. Si conocen a alguno de los candidatos, ese es un gran aliciente ya para salir a votar, aunque hagan todo ese proceso larguísimo de votación, para alimentar un proceso que tal vez le faltan muchas modificaciones, pero es legítimo. De acuerdo. Y legal. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.